Hola, ¿cómo están? Nos reencontramos para una nueva selección de recomendados de literatura, que es lo que más estoy produciendo últimamente por cuestiones de programación, planificación, algo así, si es que existe. Lo que vamos a ver o recorrer en esta ocasión son 10 novelas norteamericanas del siglo XX. Estados Unidos ha sido quizás una de las grandes usinas de producción literaria del mundo en el siglo XX. No podemos negar que ha dado algunos de los mejores exponentes de la literatura universal, eh, y eso va a quedar en evidencia con este recorrido, solo con este recorrido, solo con el humilde recorrido que yo voy a hacer. Pero es innegable que los Estados Unidos, a lo largo de todo el siglo XX, yo me inclino fuertemente por los autores de la primera mitad del siglo XX, en cuanto al peso que tuvieron en una serie de transformaciones en los estilos, en el estilo, en las técnicas, en las temáticas. Me parece que los autores de la primera mitad del siglo XX estadounidense se han destacado más que los de la segunda, aunque los de la segunda mitad no son desdeñables en calidad y no hablemos del éxito, porque no tiene que ver con el éxito, pero no son desdeñables de ninguna manera en calidad. Eh, bueno, ¿cuáles son los criterios? Esto siempre lo repito, aunque se han visto otros videos, ya deben estar cansados de escucharlo, pero siempre vale repetirlo porque uno nunca sabe si es el primer video con el que se va a encontrar una persona y no los anteriores. Los criterios son, en primer lugar, la selección se basa en obras que yo haya leído. No recomiendo nunca obras eh, obras que no haya leído. No soy un reproductor de reseñas de otras personas. No me gusta mentir. No, para nada. No soy un propagandista. Simplemente recomiendo en base a lo que leí y me gustó, y por el simple amor ilustrado a la divulgación y que la gente lea más, lea más, que es el pueblo. Bien, segundo criterio, no repetir. Es decir, hay una novela de cada autor. No decidí, siempre opto por no incluir más de un mismo autor en una selección, y inclusive trato de no repetir novelas que ya haya situado en otras selecciones de recomendados que haya hecho. Em, Último criterio, más subjetivo, muy subjetivo, extremadamente subjetivo, eh, no es una selección de lo que a mi entender son las mejores novelas de estos autores, sino simplemente novelas quizás relativamente, en algunos casos relativamente menos conocidas. Hay casos en los cuales no me quedó otra que poner la novela más conocida del autor, porque o fue la única que leí de ese autor, o es la única que el autor escribió, lo que se da en uno de los casos. Pero en los autores que han sido más prolíficos, mi selección obedeció a, bueno, recomendar una obra que, por, por expresarlo de una manera, digamos, más, más comercial o más vinculada al consumo masivo, traté de elegir novelas que no suelen ser incluidas en colecciones, colecciones de venta masiva, en, qué sé yo, en las paradas de diarios y revistas, o en los supermercados, o en donde sea. Vieron que siempre salen las colecciones de literatura universal, que donde te venden
eh, una selección de autores, generalmente ganadores del premio Nobel, a un precio económico, y por supuesto con muchas dudas con respecto a la calidad del papel, el encuadernado. Bueno, en esta selección traté de incluir libros que no suelen formar parte de esas selecciones, esas colecciones de venta masiva, aunque sean obras reconocidas. Bueno, hecha la introducción, pasamos a em, la primera novela es Absalón, Absalón, de William Faulkner, escrita en 1900, publicada en 1936. Faulkner es uno de los gigantes de la literatura estadounidense del siglo XX. No hablemos ya de la primera mitad del siglo XX, sino de todo el siglo XX. Un auténtico mito de la literatura del sur de los Estados Unidos, justificadamente. Un, un escritor de perfil bien sureño, aunque con un, digamos, con un cierto tono crítico a diversos aspectos de la sociedad sureña. Críticos, pero no de manera explícita, porque pocas cosas son explícitas en, la, en, la, en las obras de Faulkner. Pero bueno, concretamente, eh, en Absalón, 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 Absalón es la historia de la familia Sutpen, una típica familia de la clase terrateniente sureña, antes, durante y después de la Guerra Civil de los Estados Unidos, que se desarrolló entre 1861 y 1865, va a ser, no solo en las novelas de Faulkner, las novelas de Faulkner es un momento bisagra, en realidad es un momento bisagra en la historia de los Estados Unidos, no solo en la obra de Faulkner, pero es muy importante en las historias familiares que Faulkner, eh, en las que fue, digamos, que Faulkner construye a través de sus numerosas novelas, siempre la cuestión de la ruptura que marcó la guerra civil para el sur de los Estados Unidos es fundamental. El escenario, por supuesto, es el condado de Yoknapataufa, que es imaginario, como si el Macondo de García Márquez o el Santa María de Onetti. Es más, Onetti y de alguna manera García Márquez han reconocido ser muchos aspectos tributarios de las técnicas y y algunas de las temáticas o los encuadres y los perfiles de personajes de Faulkner. Yoknapataufa queda en Mississippi, lugar donde vivió toda su vida Faulkner. La historia se narra desde el punto de vista de cuatro personajes relacionados con los Sutpen, uno de los cuales es Quentin Compson, una de las figuras centrales de la novela, quizás la novela más celebrada de Faulkner, que es El ruido y la furia. Eh, Estos cuatro narradores intentan reconstruir los trágicos acontecimientos en los que la familia Sutpen se vio involucrada y que condujeron a la progresiva destrucción del patrimonio y de la dinastía que había creado el patriarca de la familia. Eh, Acá, yo cuando leí esta novela, lo primero que pensé es cuán parecido es a cosas que escribió García Márquez, ¿no? Esto de las sagas familiares, donde un, un, un jefe de familia, a base de autoritarismo, dureza, imposición y voluntad, construye un imperio que después se va deteriorando con el correr de las generaciones de hijos cada vez más decadentes. Y me hizo acordar mucho. Eh, También es estilo menos críptica que El ruido y la furia, pero de todos modos despliega muchas de las técnicas con las que Faulkner dejó su marca en la historia de la literatura. El monólogo interior, las múltiples perspectivas para contar la historia, la oralidad, la presencia de la tradición oral en la narración, los saltos en el tiempo, la ruptura de la linealidad. También es muy representativa de los temas recurrentes en la obra de Faulkner, la decadencia de una familia aristocrática y tradicional del sur, los límites del amor y de la venganza, la degradación del sentido del honor, el racismo como un hecho social naturalizado,
en el sur, la historia regional antes y después de la guerra civil, la combinación de localismo de la vida cotidiana y universalidad de los problemas existenciales, y la ausencia, relacionado con las múltiples perspectivas a nivel técnico, la ausencia de objetividad y por lo tanto la relatividad del relato según la interpretación del relator, según quien lo cuente. Vos ves, está muy presente en la novela el tremendo esfuerzo que hacen los personajes por tratar de recordar fielmente cómo fueron las cosas y su imposibilidad para hacerlo. Que por supuesto se plasma en el hecho de que cada uno cuenta algo bastante distinto, cuenta algo con muchos matices, con muchas diferencias. Existen distintas ediciones de Absalón Absalón. Yo tengo esto, una edición MC, en su momento me salió bastante económica, 15 pesos. Pero bueno, igual esto más de 10 años, pero es una linda edición, qué sé yo, una edición nacional. Lo único malo es que, bueno, los nombres en inglés están traducidos, entonces Quentin es Quintín, es odio, pero es una linda edición, es una linda edición. No hay muchas ediciones de Absalón. Ha recibido muchos más, El ruido y la furia, por ejemplo. Pero si no, creo que Alianza Editorial tiene una edición. Así que bueno. Es difícil de leer, no más difícil que El ruido y la furia, pero eh, sí es más difícil que Luz de Agosto, por poner otro caso de otra novela. Que va ahí mi recomendación de esta de William Faulkner. Siguiente novela, Tener y no tener, de Ernest Hemingway, escrita en 1937. De Hemingway, por supuesto, las novelas hartamente conocidas, Por quién doblan las campanas, eh, eh, Fiesta, todas esas fantásticas novelas. Sin embargo, yo opté por Tener y no tener, porque es curioso. Es una novela que tuvo una adaptación cinematográfica, o sea, es una novela conocida, ha sido publicada, es una de las más publicadas de Hemingway, pero ha tenido una suerte desigual respecto a las grandes novelas, con las consideradas grandes novelas del autor. ¿De qué se trata Tener y no tener? Es una de las novelas donde quizás con mayor crudeza aborda Hemingway el problema de la desigualdad social, pero siempre desde un punto de vista, de una perspectiva fuertemente individual y desde la lucha individual de un hombre, por supuesto. En ese sentido, Hemingway era individualista, vitalista y machista también. Cosas que no quitan que fue un gran escritor. Pero bueno, es la historia de Harry Morgan que se dedica se dedica a llevar gente adinerada, digamos, ricos, en su lancha a pescar, o sea, los saca de recorrida para ir a pescar o de un paseo de pesca. Esto es común también, como pasa con los safaris o las salidas de caza, ¿no? Gente que presta servicios como de guía o de acompañante para ricos que quieren sacarse el gusto de, bueno, no sé, contacto con la naturaleza, matar animales y sentir, no sé, sentirse vivos así, cosas de los ricos. Em, Bueno, digamos, uno de sus clientes lo engaña, dejándolo, no le paga, dejándolo en una situación muy comprometida, el tipo tiene familia. Entonces, claro, ¿qué comienza a hacer? Desesperado, empieza a aceptar todo tipo de encargos ilícitos. Eh, pero no es que se mete él directamente, sino que él es como un transportista. Él es un, Él se dedica, presta el servicio de embarcación para, por ejemplo, contrabando, ¿no? Para actividades de contrabando. Entonces él recibe un pago por ese servicio. La novela es la historia de la caída del hombre común como consecuencia de la necesidad, ¿no? Donde cada asunto oscuro en el que debe intervenir es una ocasión para preguntarse por la indignidad y el deshonor de lo que está haciendo, encontrando en un último acto de negación la posibilidad de redimirse. Es una novela corta, donde por supuesto Hemingway lleva al máximo su inclinación por los diálogos lacónicos
abundantes pero lacónicos, muy directos, su minimalismo en las descripciones, en los escenarios, su preferencia por una historia fatalista que gira alrededor de la lucha de un hombre con las difíciles circunstancias en que le toca vivir, buscando el acto que le devolverá su dignidad y su honor. Bueno, la novela tuvo una muy conocida adaptación cinematográfica en 1944, o sea, poco después, ¿no? La novela es del 37, y además tuvo la fortuna de contar con dos figuras estelares del Hollywood del momento y de la historia del cine hollywoodense, como fueron Humphrey Bogart y Lauren Bacall, que encima se conocieron y iniciaron una relación en esa película. Eh, que además creo que fue, no sé si no fue incluso el debut de Lauren Bacall. Eh, Me dirán, ¿es la novela para empezar a leer a Hemingway? Y no, yo les diría que ¿Por quién doblan las campanas? Es la novela para empezar a leer a Hemingway. Pero, pero ténganla en cuenta, digamos, ténganla en cuenta porque eh, es una novela donde Hemingway escapa a la lógica heroica que uno puede encontrar o épica, la épica del aventurero que uno puede encontrar en Por quién doblan las campanas, eh, escapa a la épica del soldado, escapa a la, la búsqueda de el escritor dentro de un grupo de artistas en una ciudad europea, que es lo que uno puede encontrar en Fiesta, escapa a todo eso. Es un hombre de la clase obrera, ¿no? Claro, es un hombre de las clases populares que está desesperado y tiene que ver cómo es otro tipo de lucha. No es, no son esas figuras, eh, eh, no son esas figuras heroicas tan brillantes que suele construir Hemingway. Es otro tipo de héroe. El autor que vamos a ver ahora es un autor que en castellano fue recuperado hace relativamente poco. Estamos hablando de Erskine Caldwell. eh, y la novela de la que vamos a hablar es Tumulto en Julio, de 1940. Erskine Caldwell un, es un héroe literario de las clases populares, de los oprimidos, sin lugar a dudas. Es un autor que nunca dudó en estar del lado del pueblo. Un hombre definitivamente digamos, de las izquierdas, pero no una figura orgánica y partidaria de las izquierdas, sino alguien, un artista comprometido con ideas progresistas y con la lucha de los oprimidos. La novela Tumulto en Julio es de 1940 y relata la historia de una falsa acusación de violación que una joven blanca dirige a un joven negro en un pueblo rural de Georgia, ¿no? En el sur, de Estados Unidos, lo que da lugar a la organización de los empobrecidos granjeros, porque a todo esto el acontecimiento se da en la difícil década del 30, todos los granjeros fundidos, perdiendo sus propiedades y viviendo de lo que, no sé, de comer tierra prácticamente. Empobrecidos granjeros, por supuesto, se autoconvocan y se organizan para cazar al acusado y ajusticiarlo a través de un linchamiento, que era la práctica frecuente en esta región, para infundir terror a la población negra dentro de un régimen de fuerte segregación racial, con respecto al cual pocas mejoras había deparado a la gente de color la abolición de la esclavitud 80 años antes. Estamos hablando de un momento muy difícil para los gente digamos, gente de color, negros, afroamericanos, como lo queramos llamar, porque
todavía no llegamos a la ampliación, proceso de ampliación de derechos civiles de la década del 60. Estamos todavía lejos de eso y es un momento además de crisis, con lo cual todo se agudiza. Eh, el autor aprovecha también para denunciar la complicidad por omisión de las autoridades locales encarnadas por el sheriff del pueblo, que trata de desentenderse del problema, temeroso del impacto que pudiera tener en las próximas elecciones, ¿no? El sheriff, digamos, el comisario del pueblo suele ser un cargo electivo, eh, y también está representado por el juez local, las autoridades. El juez local, preocupado por lo mismo que el comisario, le dice al contrario que tiene que intervenir. Ahora, a ninguno de los dos le importa la vida del pobre muchacho que es falsamente denunciado y al que quieren liquidar los enfurecidos granjeros blancos. No les importa. Lo único que les importa es que lo que suceda no les complique la elección. Está todo mal. La obra es muy eficaz para reconstruir la situación de tensión que había en el interior rural norteamericano y sobre todo en el sur en los años 30, ¿no? Y configurada tanto por el deterioro coyuntural de las condiciones económicas como por el estructural sometimiento racial, factor que por supuesto se radicalizaba al coincidir con un periodo crítico a manera de válvula de escape. Las autoridades sabían eso y lo promovían. Caldwell en esta novela va a presentar todos los atributos que lo hicieron, como ya dijimos, un héroe literario de los oprimidos. Y por otro lado, la contrapartida, un objeto de persecución por parte de la clase dominante. A Caldwell le han censurado novelas, le han levantado las publicaciones de de las librerías, lo han detenido, le hicieron juicios, el tipo se sobrepuso a todo, un auténtico un coloso. Sus novelas son un testimonio contra la injusticia social y el racismo, una reivindicación de los trabajadores y los granjeros pobres, una denuncia al embrutecimiento y al fanatismo, sobre todo religioso. Otras obras del autor, bueno, las más conocidas, La parcela de Dios, la más controvertida judicialmente, y El camino del tabaco. Siguiente novela, novelón, tanto por volumen como por porque tiene un carácter epopeya. Al este del Edén o Al este del paraíso, de 1952, escrita por John Steinbeck, más conocido por una obra monumental, espectacular y que está en otro de los, otra selección de recomendados que hicimos anteriormente, como Las uvas de la ira. Bueno, Al este del Edén narra la historia de dos familias, los Trask y los Hamilton, en el periodo comprendido entre la Guerra Civil estadounidense y la Primera Guerra Mundial en la región de California. La novela es un relato épico, es un relato es una épica familiar a lo largo del tiempo, con muchas referencias bíblicas. Gira alrededor del problema de la naturaleza del mal, su relación con el libre albedrío. Estilísticamente, el autor mantiene un equilibrio entre el naturalismo, que siempre lo caracterizó, que era un realista barra naturalista, eh, estéticamente, pero por otro lado, la historia está llena de analogías y símbolos, como ya hemos dicho, bíblicos. Cosa que está muy presente, recordemos, el peso del protestantismo y las características que suele tener el protestantismo en los Estados Unidos. Eh, ¿De qué se trata la obra? O concretamente, ¿cómo es la historia? Bueno, terminada la guerra civil y tras el suicidio de su esposa, un hombre queda al cuidado de su hijo recién nacido, Adán, de nombre que se llama Adán, y bueno, como se le resultaba difícil hacerse cargo de la crianza del chico, trabajar, etcétera, contrae matrimonio nuevamente, tiene otro hijo, eh, mientras y ambos crecen con
personalidades radicalmente distintas. Mientras Adán parece muy débil, parece de carácter débil, sumiso, bondadoso, su hermano es conflictivo, desafiante, rebelde, sarcástico, muy inestable. Cuando su padre muere, ambos hermanos heredan su fortuna, ¿no? Se ponen a vivir tranquilos, se quedan viviendo tranquilos de esa fortuna y de la producción agrícola, pero sin preocuparse mucho de los resultados. Su convivencia se va a ver alterada por la aparición una joven que está golpeada, que está totalmente golpeada, y a la cual atienden, cuidan, y de la cual, de la cual se enamoran, sobre todo Adán, a un punto tal que le termina pidiendo matrimonio. Para su desgracia, esta joven en realidad digamos, era una peligrosa delincuente, de carácter frío, manipulador, una desalmada que no tiene ningún tipo de escrúpulo ni límite, una especie de encarnación del pura del mal. La pareja va a tener mellizos, eh, que terminan siendo abandonados, al igual que abandona toda su familia, que terminan siendo abandonados por su madre, que después se va a convertir en la regente de un prostíbulo, eh, y también a base de todo tipo de traiciones, juegos de poder local. Los hijos de, bueno, estos mellizos crecen y replican la dualidad de su padre y su tío, la dualidad de la generación anterior. La historia se convierte entonces en una interrogación sobre si van a repetir la dramática historia de aquellos o van a lograr superarla. Como ya dijimos, principales temas de la obra, ¿no? Ya hablamos, la cuestión del libre albedrío, la cuestión bueno, la naturaleza del bien y del mal, eh, bueno, ligado a esto, por supuesto, la posibilidad de la redención y también la predestinación. Y esto tiene que ver con la naturaleza del bien y del mal. Son definitivos, la bondad y la maldad son definitivas. Existe la posibilidad de cambiar, existe la posibilidad de purgar las faltas. Y bueno, la película tuvo una adaptación cinematográfica en 1955, eh, que no es una pavada para nada, porque fue dirigida por Elia Kazan y protagonizada por James Dean, uno de los, digamos, parte del panteón de héroes, de íconos trágicos de Hollywood. Así que la novela es, como podrán ver, es gigantesca, pero lee muy, muy bien. Insisto, también por una cuestión de estilo, estética y tipo de narración que utiliza el autor, que, insisto, es entre realista y naturalista. También por el tipo de historia. Lineal, eh, eh, con muchos personajes. Digamos, es una novela que ya empezaba a ser raro en la época en que Steinbeck la escribió, empezaba a ser raro que se escribiera este tipo de novelas ya. Ya se optaba por otro tipo de relatos, menos ambiciosos, es una novela que a mí me dio la impresión cuando la leí que era más apropiada para el siglo XIX que para mediados del siglo XX. Una genialidad de John Steinbeck. Lean esta, Las uvas de la ira. No dejen de intentarlo. Ahora, En el camino, de Jack Kerouac, en 1957. Aunque buena parte de los hechos que relata y buena parte de la escritura inicial de la obra se desenvolvió 10 años antes. Esta novela es en buena medida autobiográfica, como buena parte de la producción de Kerouac. Eh,
está ahí y mm, narrativamente el recurso utilizado, o la técnica, es fundamentalmente el monólogo interior. Está basada en los viajes que Kerouac y su grupo de amigos, los hoy conocidos como beatniks o beats o generación beat, entre cuyas destacadas figuras podemos mencionar a Allen Ginsberg eh, y, a, eh, y a Neil Cassady, em, entre otros. Eh, es el viaje que ellos, como un viaje largo que recorrió toda la geografía de los Estados Unidos y llegó incluso hasta Ciudad de México entre 1947 y 1950. Esto era muy de los beatniks, ¿no? La cuestión de bueno, la transhumancia, los viajes, viviendo con lo mínimo a lo largo de todo el país, sin lugar fijo, sin compromisos, disfrutando del alcohol, el jazz y el amor libre. El narrador es Sal Paradise, que sería el alter ego de Kerouac. Eh, y bueno, por supuesto, lo que nos relata es las aventuras de él y su grupo de amigos a lo largo del país, aficionados a una vida alternativa y sin preocupación por el futuro, ni por las convenciones morales, ni los mandatos sociales. El líder del grupo y modelo de referencia es Dean Moriarty, que es el seudónimo de Neil Cassady, y de quien la novela es un innegable homenaje. Eh, es un personaje que no dejó una obra, que no dejó obra, como sí podemos decir de Kerouac o de Ginsberg. Pero tanto Kerouac como Ginsberg lo citan siempre, como digamos, como una especie, una suerte de líder espiritual que los influyó a través de su propio estilo de vida. Eh, el recorrido por ámbitos contraculturales y marginales, así como la omnipresencia de las rutas y el interior de los Estados Unidos, son un sello de la historia que sería muy explotado posteriormente por el cine, ¿no? Hay un auténtico, no sé si llamarlo subgénero, pero que es la road movie, ¿no? La novela de carretera, la película de carretera, esto de que eh, o mínimo dos personas tienen que hacer un viaje largo, o no es que lo tienen que hacer, sino que deciden hacer un viaje largo como parte de un proceso de redescubrimiento, para salir de un conflicto, para escapar de una mala situación, para empezar de nuevo, para reflexionar sobre sí mismo. Esto va a ser, pero en el cine eh, ya al principio se hacía bastante bien, ahora ya prácticamente hay cada road movie independiente que te encantaría saber, te encantaría que devolvieran la plata, como más de lo mismo, se ha terminado repitiendo mucho. Está considerada como la novela cumbre, la llamada Generación Beat, de la misma manera que Aullido de Ginsberg lo es en lo que es poesía. La Generación Beat se situó sobre todo entre mediados de los 40 y mediados de los 50, fines de los 50 en todo caso, y es una novela cumbre y representativa de esta generación por lo descriptivo de su estilo de vida, pleno de bohemio, pleno de jazz, poesía, alcohol, sexualidad libre, drogas. Digamos. El estilo narrativo fue denominado como prosa espontánea y algunos incluso lo comparan en buena medida con el ritmo del jazz, pero además con un estilo del jazz en particular que es el bebop, el que por ejemplo fue eh, eh, símbolo Charlie Parker, las famosas bandas de la década del 40, bandas de jazz de la década del 40 y del 50. Eh, ¿Por qué con el vivo? Por el ritmo frenético, improvisado, constante. La sensación de que van de acá para allá, no paran, y van de un lugar a otro, y no paran, y toman, y beben, y no paran, y digamos, no hay pausa. Llegar al delirio, si se quiere. Fue escrita de corrido, en 3
semanas, según dijo su autor, originalmente sin márgenes ni párrafos diferenciados, en un largo rollo de papel. Es como que Kerouac y también quienes lo conocían y demás lo confirmaron, eh, elaboró una especie como de rollo de papel continuo, donde él simplemente escribió, pasó, transcribió muchas de las notas de viaje, por supuesto reescritas, modificadas con agregados, pero de corrido sin parar. Y el concepto, ¿cuál era? Que él no tuviera ninguna pausa en el proceso creativo. Ni siquiera la pausa que podía insumir cambiar la hoja. Terminó la hoja, la tengo que cambiar. No, nada. Escribo de corrido sin parar, ni puntos aparte. Sin embargo, esto no superó el filtro del editor. La novela fue, digamos, tuvo recortes por la censura de la época y también tuvo una intervención por parte del editor que trató de darle una estructura más convencional, más de novela típica. Entonces, claro, separó, subdividió el libro en muchos capítulos, le puso más atención corrigió la puntuación, armó párrafos. Pero bueno, en 2007, en conmemoración del 50 aniversario de la publicación original, se hizo una edición sin censura y donde, por ejemplo, se sustituyen los seudónimos que usó Kerouac por los nombres reales de las personas involucradas, eh, y se reproduce la estructura original que desarrolló Kerouac. El texto todo continuo. En 2012, recién en 2012, la novela tuvo una adaptación cinematográfica con el mismo nombre del libro, producida por Francis Ford Coppola, con un elenco bastante estelar. Es el turno de Sangre Fría, de Truman Capote, publicada en 1966. Es una novela de no ficción, pero bueno, considerada de no ficción, incluso por su mismo autor. Ahora vamos a ver más adelante qué consiste eso. La Sangre Fría narra el brutal asesinato de una familia en un pueblo de Kansas en 1959. La familia asesinada, los Clutter, eran el arquetipo del sueño americano de la década del 50, ¿no? Agricultores prósperos, prestigiosos, involucrados en las actividades sociales de un pequeño pueblo de granjeros de vida piadosa. Los asesinos, que eran Dick Hickok y Perry Smith, eran convictos en libertad condicional, o sea, eran diametralmente opuestos a lo que acabamos de describir. Ellos creían que en la casa de los Clutter iban a encontrar eh, una caja fuerte con dinero, no lo encontraron y aún así asesinaron brutalmente al matrimonio y sus dos hijos adolescentes. Después empezaron eh, ni siquiera un escape, porque no es que se escaparon, sino simplemente, bueno, siguieron su viaje, llegaron hasta México, volvieron, fueron hasta Las Vegas, si no recuerdo mal, hasta que, viviendo, por supuesto, de dinero obtenido en pequeñas estafas, hasta que fueron identificados como los asesinos, eh, arrestados, juzgados y ejecutados. Más o menos hacia 1963, por ahí. La sociedad estadounidense de esos años quedó conmocionada por el crimen, porque por sus características, un crimen excesivo e inexplicable. eh, claro, lo que le quedó a todos, lo que quedó en la conciencia, lo que impactó en la conciencia colectiva es la posibilidad de que cualquiera pudiera morir asesinado de esa manera, sin que mediara una razón que de alguna manera lo pudiera eh, digamos, explicar, justificar, lo que fuera. Eh, Esto también podríamos verlo un poco como una interpretación del mismo autor de
que ya a fines de los 50 empezaba a haber signos del fin de la inocencia de esos felices años, de esa feliz década, ¿no? La década del 50 en el imaginario norteamericano es como un Edén de, un Edén caracterizado por el crecimiento económico, el bienestar, digamos, la buena conducta en general, el respeto a las autoridades, la inocencia la supuesta inocencia y recato de los jóvenes, eh, lejos, por supuesto, de la ruptura que iba a haber en la década del 60, que por el contrario, tiene una valoración, sobre todo por parte de la conciencia conservadora estadounidense, la valoración más negativa posible. O sea, es como la década donde después de los felices 50 se fue todo al cuerno. Pero bueno, eh, Capote con esta novela de alguna manera nos está diciendo que no es que estaba todo bien. Había un lado oscuro de ese sueño americano, ya estaba en esa época y podía explotar de esa manera. Era como una antesala de lo que después iba a profundizar en la década del 60. Bueno, para encontrar la documentación necesaria y ver cómo afectó el crimen a la gente del pueblo, el autor realizó un fuerte, intenso trabajo de campo en el mismo pueblo, habló con la gente, se hospedó ahí, vivió ahí, habló con mucha gente, se entrevistó. Él lo hizo junto a Harper Lee, amiga de él, escritora, que es la autora de la novela Matar a un ruiseñor, que tuvo una exitosa adaptación cinematográfica. Eh, Todo esto lo hizo antes de que incluso se conociera a los asesinos, a capturar a los asesinos. Eh, a partir de 1960, cuando los asesinos fueron identificados y detenidos, Capote decidió dar un paso más en su proceso creativo y mantuvo entrevistas con ellos, llegando a tener una relación muy cercana, sobre todo con Perry Smith. Muchas de las cosas que Capote eh, vio en su libro, sobre todo sobre las relaciones familiares de, de los asesinos, en realidad hoy se sabe que no eran verdad, sino que eran parte de una estrategia, su estrategia de defensa de los acusados sobre la base de sus antecedentes sociales. Capote intentó exhibir a los asesinos como ejemplares de una América olvidada, marginada y quebrada, que no participaba del aparente bienestar de la posguerra y no vislumbraba un porvenir. Y que ese era el trasfondo de un asesinato tan brutal y sin sentido. Esta gente no tenía nada que perder, la vida no valía nada para ellos, ¿no? Daba exactamente igual, y por eso fueron capaces de algo tan horroroso. Narrada en una tercera persona omnisciente, ¿no? La novela es reconocida hoy por la conjunción de narrativa tradicional y reportaje periodístico. Digamos, Capote mismo dijo, digamos, se refirió a su obra como fundadora de un nuevo género que era la no ficción. Esto se puede relativizar, yo esto lo dije en otro video donde hablo más de literatura argentina. Tengan en cuenta que a fines de la década del 50, Rodolfo Walsh, escritor argentino, ya había escrito y publicado Operación Masacre, que es perfectamente equiparable a este tipo de- este tipo de género. O sea, ahí Walsh ya utiliza el recurso de ficcionar hechos reales a través de, digamos, previa investigación periodística. Bueno, de todos modos, que a nivel internacional se sigue considerando que A Sangre Fría impulsó la aparición de la corriente periodístico-literaria conocida como nuevo periodismo en los años 60, ¿no? Que persigue llevar a cabo una investigación periodística rigurosa, basada en hechos reales, pero utilizando para la explicación una narración literaria, caracterizada por la toma de posición del narrador, el análisis profundo de los personajes,
la abundancia de diálogos, y un relato secuenciado de manera similar al montaje cinematográfico. Esto ha sido muy utilizado en adelante. Se podría decir que en los últimos 30, a partir de entonces, sobre todo en los últimos 30 años, ya cualquier periodista cree que puede escribir un libro con estas pautas y la verdad que no. No cualquiera que se pone a escribir este tipo de producto tiene un buen resultado, para nada. Se escribe, hay mucha basura. Las librerías de saldos de la calle Corrientes están llenas de intentos frustrados de hacer lo mismo que en su momento hicieron Capote o acá Wall. La novela tuvo una primera adaptación cinematográfica en 1967 con el mismo nombre. Posteriormente, ya como es más reciente, más recordada, más reconocida, la película Capote de 2005, protagonizada por Philip Seymour Hoffman, trató más del proceso creativo de la novela y el impacto que ésta tuvo en el autor, eh, que no le salió gratis haberse involucrado de la manera en que lo hizo y haber subestimado lo que significaba comprometerse de esa manera. Y ahora vamos a ver quizás la más triste de las historias que toca esta sección. Estamos hablando de La Conjura de los Necios, novela de John Kennedy Toole, escrita originalmente en 1962, pero publicada recién en 1980 de manera póstuma. Pues bueno, hablemos primero de la novela. La novela se centra en Ignatius Reilly, un adaptado, un personaje, digamos, grotesco, exagerado, totalmente anacrónico, eh, eh, muy locuaz, con que sueña con un retorno al modo de vida, el modo de vida medieval, ¿no? Entonces, claro, va por ahí, por la vida, tratándolos a todos de bárbaros sin cultura, y por supuesto tiene una concepción demasiado elevada de sí mismo en comparación con el resto de los simples mortales. Eh, digamos, para contribuir a este proyecto, eh, escribe sistemáticamente muchos cuadernos, sus reflexiones en abundantes cuadernos que apila en su habitación, eh, con los que confía en algún momento, a través de un trabajo sistemático, poder escribir una gran obra, una obra maestra, eh, que, eh, que finalmente lo haga reconocido, lo llene de seguidores y le permita ejecutar su plan de restablecer un nuevo orden con un nuevo tipo de moral y eh, basado por supuesto en sus preceptos. Mientras tanto, claro, hay un mientras tanto, tenía que ver cómo sobrevivía y para eso tenía que salir a buscar trabajo, lo que para él era terrible porque claro, él quería dedicarse a la contemplación intelectual, entonces tener que mezclarse con los bárbaros, hacer vulgares tareas de de siervos, le parecía un, de un sometimiento, una esclavización inaceptables, pero lo tenía que hacer. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cada trabajo en el que se metía fracasaba estrepitosamente, cometía unos errores increíbles, no, por supuesto no tenía ningún tipo de autocrítica, entonces lo echaban y tenía que pasar a otro trabajo y así sistemáticamente. eh, las incidencias de esta inestable vida laboral, las personas que conoce a través de esas experiencias y que son un mosaico de la sociedad norteamericana de Nueva Orleans, que es donde está ambientada la novela y de donde era Tull, y su duelo intelectual y existencial con su amiga enemiga Mirna Minkoff, articula un relato irónico, grotesco, mordaz, que esconde una fuerte crítica una sociedad egoísta y cruel. Ahora, ¿por qué decíamos al principio que es la historia más triste de todas? Bueno, por lo que está detrás. A Tull nadie le quiso publicar su libro. Nunca, es más,
en vida nunca logró publicarlo. Presentó en numerosas editoriales, todas lo rechazaron, algunas lo rechazaron en muy malos términos. Y bueno, muy frustrado por esto, el autor, lo que no significa que no mediaran otros motivos, pero bueno, lo que se sabe es que el autor se suicidó. Su madre, al encontrar el manuscrito, tiempo después, inició una campaña de presión sobre las editoriales, donde los recontra jodió, hasta que finalmente uno aceptó leer la novela, se dio cuenta de su potencial y la publicó. Esto recién en 1980, casi 20 años después de haberla escrito. Eso sí, la novela tuvo un éxito inmediato, ganó el premio Pulitzer y fue un éxito editorial. Y hasta el día de hoy es una novela venerada, eh, reconocida como uno de los grandes hallazgos de la literatura estadounidense de la XX. Algunos críticos literarios plantean la hipótesis de que la historia es en buena medida autobiográfica, porque las biografías que se hicieron posteriormente al éxito de la novela de John Kennedy Toole eh, permiten establecer un montón de coincidencias. Tuvo trabajos parecidos, vivió con su madre mucho tiempo, escribía sin parar, siempre con la esperanza de publicar una gran obra, como que hay muchas similitudes. La novela todavía no tuvo una adaptación cinematográfica, curiosamente. Yo creo que podría llegar a ser muy, digamos, bien producida, podría ser una gran película. Pero en 1996, en Nueva Orleans, eh, levantaron una estatua al personaje de la novela, a Ignatius Reilly. Levantaron una estatua de bronce del personaje de la novela por su aporte al reconocimiento de Nueva Orleans y a la cultura de Nueva Orleans. Y el 9 de julio de 2015 se celebró el primer Ignatius Day, en homenaje al personaje y a su creador. Qué sé yo, es un consuelo de alguna manera a un malogrado escritor que no pudo, que dio esta gran novela, pero lamentablemente no pudo dar. Ahora vamos a ver no quiero, eh, no quiero hacer comparaciones inadecuadas ni excederme, pero es una especie, Kurt Vonnegut es una especie de Frank Zappa de la literatura estadounidense. Vamos a hablar de Desayuno de Campeones, una de sus novelas más aclamadas de 1973. Eh, la novela trata de Phil Boyd Stagg, un autor de novelas de humor negro que decide a sus 50 años escribir su obra definitiva. Una obra para la cual lo que va a hacer es reciclar todos los personajes e historias residuales de sus obras anteriores. Todas las ideas que no aprovechó, todos los recuerdos, hasta los dibujitos que hizo. Esta es una característica peculiar del libro que Vonnegut va a repetir en otros libros, es insertar como dibujitos eh, muy simplones, como de garabato que hago cuando estoy hablando por teléfono. Eh, de esta manera, Stutch elabora su, no- que, elabora su novela interviniendo prácticamente como si fuera un dios. Eh, Acá la construcción de la novela se va convirtiendo en la construcción de un universo. El proyecto literario termina convirtiéndose en la construcción de una cosmogonía particular, como de una realidad alterna, donde el autor es una especie de dios. Eh, el protagonista, o uno de los protagonistas de la novela de Stutch, que a su vez es la novela de Vonnegut, es Kilgore Trout, un personaje que va a volver a aparecer en otras novelas de Vonnegut, que es un desconocido escritor de numerosas novelas de ciencia ficción. El otro protagonista es Dwayne Hoover, un vendedor de autos,
¿no? Que descubre en un libro de Trout un mensaje oculto. Digamos, él cree interpretar que en un libro de Trout hay un mensaje dirigido a él eh, y que, bueno, a, eh, empieza a tener como una serie de desventuras personales y familiares. Entonces, de esta manera, en una sucesión de historias encapsuladas entre sí, vamos a encontrar los resúmenes de los libros publicados e inéditos de Kilgore Trout, las aventuras y desventuras de Wayne Hoover, y también un abanico de sorprendentes personajes secundarios, algunos de los cuales habían aparecido en otras novelas de Vonnegut. Uno era el mismo Kilgore Trout, y otros volverían a aparecer en novelas posteriores. Esto es típico de Vonnegut, la reutilización de personajes en obras similares a Desayuno de Campeones. Vonnegut tiene distintas líneas de trabajo. Eh, qué sé yo, uno tiene novelas como Pájaro de Celda, que es una novela satírica, pero más bien más realista. Uno tiene novelas como esta, que son verdaderamente alternativas, donde uno en un momento determinado no le termina de quedar claro en qué momento dejó de haber realidad. La obra muestra todos los elementos típicos de la escritura de Vonnegut, sobre todo en el tipo de novela que representa Desayuno de Campeones, que son, bueno, las influencias de todo lo que es la literatura pulp, esas revistas llenas de historias de ciencia ficción, historias también de terror, bizarras, etcétera, que eran de un papel muy barato, por eso se le llamaba pulp, de un papel muy barato, que eran de circulación masiva, eh, y que pagaban muy mal, generalmente. También las influencias de la ciencia ficción, la aventura, la misma literatura griega clásica, una visión pesimista de la humanidad, por otro lado, representada a través de el caos, la contradicción, la actitud naturalmente cínica de los personajes, todo esto expresado de una manera fuertemente satírica, pero donde se naturaliza la sátira. Vos te estás preguntando todo el tiempo si los personajes lo que están diciendo lo están diciendo en joda o en serio. Como que no terminás de entender. A esto nos referimos con la cuestión del cinismo, la ironía, la mordacidad. De eso están llenos. Está llena esta novela. Así que bueno. Eh, no es fácil de leer, pero es cómico. Es cómico y gracioso. Recomendamos mucho a Vonnegut y en particular Desayuno de Café. Siguiente. Eh, La invención de la soledad de Paul Auster, publicada en 1982. Es una novela de semblanza, ¿no? Que es un típico producto de Auster. Él tiene novelas que suelen hacer esto, de que suelen ser una especie, una reflexión sobre uno mismo a partir de el relato de la historia de la historia de una persona, pero donde también uno trata de, en la reconstrucción de la historia, poder cerrar eh, a través de la explicación de distintos eventos que en su momento uno no le prestó atención o no le dio importancia o nunca quedaron claros y después se olvidaron, a través de reconstruir la historia se trata de atar los cabos y en ese atar los cabos entender mejor la figura, una figura generalmente malograda. O, por supuesto, el disparador de este tipo de reconstrucciones y de reflexiones suele ser la muerte. Algo parecido hace Austen en la novela Leviatán, también muy buena. En este caso, la historia que se reconstruye es la del padre de Auster. La muerte del padre sirve al autor para reflexionar sobre la paternidad, el dinero, la soledad y la literatura, haciendo también un ajuste de cuentas con su padre. Eh,
replanteándose la relación de su padre, tratando de explicarse por qué su relación con su padre fue así. La primera parte es el retrato de un hombre invisible, se llama así, trata sobre la relación del autor con su padre, como venimos diciendo, pero también de un acontecimiento traumático que nunca te queda, nunca explicita cuál es, pero que poco a poco el autor va llegando a la conclusión de que tuvo mucho que ver con la definición de la personalidad de su padre, su forma de ser y que cosa que tanto condicionó la relación de ellos. La segunda parte, llamada el libro de la memoria, ya orienta la reflexión a la propia experiencia como padre. Entonces, los recuerdos y su reinterpretación, la investigación de la historia familiar, el retorno sobre acontecimientos oscurecidos y olvidados, el balance sobre los vínculos, el juicio de las ausencias y las carencias afectivas, el temor a repetir los errores son algunos de los elementos que integran esta obra, sin lugar a dudas, melancólica. Es una historia triste, es duro también para todos aquellos que que hayan tenido una relación difícil con su padre. Eh, es, es una novela necesaria, pero también difícil. Porque también hay cosas que no tienen explicación. Entonces, de alguna manera también esta novela lo que cuenta es, lo que relata es un ejercicio necesario que en cierta manera sirve, pero que también no puede llegar a explicar todo. Nunca va a ser completamente satisfactorio. Para terminar, un autor recientemente fallecido, una de sus mejores novelas, La Conjura contra América, de Philip Roth, publicada en el año 2004. Esta novela es una de los productos más logrados de la historia alternativa o ucronía. O sea, la, el relato, digamos, el relato de una historia individual, grupal, familiar, lo que sea, en un contexto histórico bien definido, pero donde lo que se plantea es una hipótesis alternativa. ¿Qué hubiera pasado si? En este caso, lo que se cuenta es lo que le sucede a una familia judía, los Roth, acá el autor en este sentido combina muchos elementos autobiográficos con, con lo que, digamos, con lo que quiere relatar. Eh, y por supuesto, el que lo cuenta es uno de los hijos de la familia, el joven Philip. Durante una hipotética presidencia de Charles Lindbergh, por si no lo saben, Charles Lindbergh fue un famosísimo pionero de la aviación en los Estados Unidos, algo así como Jorge Newbery en Argentina. Hacer una comparación, Lindbergh fue, creo, si no recuerdo mal, fue el que hizo el primer viaje digamos, el primer cruce oceánico en avión. Entendido, era un héroe popular, un auténtico héroe, pero tuvo posicionamientos políticos eh, poco claros, oscuros, polémicos, que nunca fueron suficientes o nunca ameritaron que se opacara su figura, su reconocimiento y su prestigio, pero que cada tanto vuelven a emerger como, bueno, ¿qué pensaba realmente? ¿Qué pensaba realmente políticamente Lindbergh? Era tan simpático políticamente Lindbergh. Eh, bueno, lo que plantea la historia es qué hubiera sucedido si Lindbergh, identificando a Lindbergh como un simpatizante de los regímenes fascistas de Europa, en las elecciones de 1940 hubiera vencido inesperadamente a Franklin Delano Roosevelt. El gobierno de Lindbergh
lo que plantearía es una fuerte neutralidad frente al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y va a generar un clima de simpatía relativa hacia las potencias del eje, una fuerte polarización interna de la política norteamericana y una creciente hostilidad contra los judíos, que van a empezar a ser perseguidos, marginados. El autor basó su novela en elementos reales, como por ejemplo que Lindbergh efectivamente fue un ardiente defensor de la llamada política exterior aislacionista de los Estados Unidos. La idea de que Estados Unidos tenía que meter la cabeza abajo de la tierra como un avestruz y no meterse en ningún conflicto internacional, procurando únicamente su grandeza, pero sin intervenir en ningún lado, sin meterse en guerras. Eh, y también, por otro lado, la experiencia de su propia niñez en Nueva Jersey, para ser más exacto, en Newark. Roth afirmó que la idea de la novela se le ocurrió mientras estaba leyendo un libro de Arthur Schlesinger, donde él comentaba que en un momento determinado, para enfrentarse a Roosevelt, que era una figura, porque fue la figura política central durante 15 años de política estadounidense, prácticamente imbatible, para poder enfrentar a Roosevelt, dijeron, bueno, lo único es ponerle enfrente un héroe, un tipo suficientemente prestigioso e incuestionable, porque de otra manera no le vamos a ganar. Para eso buscar a un extra partidario. Y entonces a estos senadores republicanos se les había ocurrido tentarlo a Lindbergh para que se presentara como presidente. Está el comentario. No, creo que no existió efectivamente la oferta a Lindbergh, sino fue solo el planteo, una conversación entre, dentro del Partido Republicano. Por otro lado, Roth, lo que desliza en la novela es, tampoco estábamos tan lejos de, por lo menos sobre todo en algunas regiones del país, como por ejemplo el sur de Estados Unidos en esta época, no estaba tan lejos de lo que sostenía y proponía el nazismo y el fascismo en Europa. Recordemos el régimen de segregación racial en buena parte del sur de, los, de nación. Recordemos la actitud firmemente antijudía eh, el, de la vertiente conservadora del protestantismo estadounidense, o sea, los famosos blancos anglosajones y protestantes. Eh, eh, o sea, no estaba Estados Unidos también. Conectemos con la novela de Erskine Caldwell que comentamos hace un rato. Hay regiones de Estados Unidos que no estaban tan eh, que no estaban muy lejos de los planteos de los nacionalismos de extrema derecha de la Europa de la década del 30 y de la guerra. Que tampoco. Nuevamente, el lado oscuro del sueño americano y el país de la libertad. Bueno, finalmente, la novela tuvo muy recientemente, tan recientemente como 2020, una adaptación a televisión producida por David Simon, creador de la reconocida serie The Wire, eh, y esta adaptación a televisión es en formato de serie, de miniserie, y tiene el mismo nombre, ¿no? La Conjura contra América. Bueno, con esto hemos terminado. Esperemos que puedan disfrutar de estas novelas. Muchas de las novelas que recomendé, como por ejemplo la de Invención de la de Oster, la de John Kennedy Toole, la de Kerouac y demás, están editadas por Anagrama en esta colección Compactos, que tiene digamos, Anagrama tiene la particularidad de editar mucho autores estadounidenses, sobre todo en la colección Compactos.
muchos norteamericanos. Entonces, muchos de los autores que hemos, también creo que, si no recuerdo mal, publicaron Sangre Fría de Capote. O sea, muchos de los libros que hemos recomendado hoy están editados por Anagrama. Pero hay ediciones alternativas y más económicas en algunos casos. Más lejos, tengo esta de Capote, que era de una colección de kiosco de diarios. Es una de las excepciones que marca al principio. En un papel de una calidad ínfima, pero bueno, yo esto creo que lo dije en otro video, cuando se trata de leer, vaya la calidad, siempre y cuando la traducción sea manejable, sea decente, se pueda leer y no distorsione demasiado, que el papel y la encuadernación no sean buenos, está bien. Esperaré un momento de bonanza económica y de mayor bienestar para poder cambiarlo o lo que sea. Nos vemos la próxima.